La tarde del viernes caía sobre Madrid, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y púrpuras que se reflejaban en los rascacielos del sofisticado distrito financiero de Asca. En la cima de uno de esos gigantes de cristal y acero, en el ático corporativo de Innovatech Solutions, el silencio era un lujo. La oficina de Adrián Torres, CEO y fundador, era un santuario de minimalismo opresivo. Paredes de cristal del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad, un mapa de luces y sombras que él gobernaba pero no sentía. El mobiliario de diseño italiano, de líneas rectas y frías, y las obras de arte contemporáneo, abstractas e impersonales, acentuaban un vacío que ni los millones en su cuenta bancaria podían llenar. El aire acondicionado mantenía una temperatura glacial, reflejando la frialdad emocional del ambiente. En este escenario de poder, la única nota de humanidad real era casi invisible. La presencia silenciosa de Elena Vargas, una de las empleadas de la limpieza, que se movía con una discreción ensayada entre las mesas de caoba y las sillas de cuero. Adrián Torres, a sus 45 años, era la personificación del éxito empresarial español. Vestía un traje de Armani de corte impecable, de color gris oscuro, que no tenía ni una sola arruga, y en su muñeca brillaba un reloj Patek Philippe, que valía más que un apartamento promedio en la ciudad. Sin embargo, su expresión era una máscara de aburrimiento crónico y cinismo. Sus ojos, de un azul gélido, observaban los gráficos, que danzaban en la pantalla de su ordenador, con una impaciencia palpable, como si el mundo se moviera con una lentitud exasperante. Estaba en medio de una tensa videollamada con un grupo de inversores japoneses, y cada gesto suyo era rápido, preciso y cargado de una arrogancia que intimidaba a sus subordinados. Era un genio de los negocios, un tiburón implacable, pero detrás de la fachada de poder, Adrián era un hombre emocionalmente en bancarrota, ahogándose en una soledad tan vasta como la vista desde su ventana. La tensión en la sala de reuniones virtual alcanzó su punto álgido cuando llegó un documento financiero crucial. Estaba en japonés, un contrato complejo y denso, y el software de traducción automática de la empresa, irónicamente, uno de sus propios productos, falló estrepitosamente, arrojando una secuencia de frases sin sentido. «Maldita sea», maldijo Adrián, cerrando la llamada abruptamente con un golpe seco en la pantalla. Sus ejecutivos, un pequeño séquito de hombres y mujeres que vivían para complacerle, rieron nerviosamente, sin saber cómo reaccionar ante la furia de su jefe. La humillación tecnológica, el fallo de su propia herramienta, hirió su orgullo. Buscando una válvula de escape para su frustración, sus ojos recorrieron la sala y se posaron en Elena, que, de rodillas, limpiaba una mancha casi imperceptible en el suelo de cristal pulido cerca de su escritorio. Una idea cruel y burlona nació en su mente. Con una sonrisa de desdén que no alcanzó sus ojos, Adrián se levantó. El silencio en la sala se hizo pesado. Cogió su tableta mostrando el incomprensible documento japonés y declaró en voz alta, para que todos sus aduladores lo oyeran: «Doy mi sueldo de un mes si alguien aquí consigue traducir esta porquería». Las risas nerviosas de sus empleados resonaron por un instante. Luego se volvió directamente hacia Elena, que había detenido su trabajo, sintiendo el peso de todas las miradas sobre ella. Adrián caminó hacia ella y con un gesto teatral de desprecio, le empujó la tableta casi en la cara. «¿Qué tal usted, señora? ¿Quiere probar suerte?» El acto estaba diseñado para ser el clímax de una broma cruel, una humillación pública para rebajar a la empleada invisible y reafirmar su propia y maltrecha superioridad. Elena Vargas levantó la mirada. Sus ojos marrones, que habían visto décadas de lucha y dignidad, no mostraron miedo ni ira, solo una calma desconcertante. Con una lentitud deliberada, dejó el paño de limpieza y el pulverizador en el suelo. Sus manos ásperas y marcadas por el trabajo duro tomaron la tableta de miles de dólares con una firmeza sorprendente. El silencio en la sala era ahora absoluto. Los ejecutivos contenían la respiración, la diversión transformándose en una curiosidad incómoda. Esperaban que ella tartamudeara, que se disculpara, que la broma de Adrián concluyera con su evidente ignorancia. En cambio,
Elena se ajustó sus sencillas gafas en la punta de la nariz y sus ojos recorrieron las líneas de caracteres japoneses. Una expresión de profunda concentración se apoderó de su rostro, la de una académica analizando un texto antiguo. Entonces, ocurrió lo impensable. Con una voz clara, firme y en un español impecable, desprovisto de cualquier vacilación, Elena comenzó a traducir. El documento estipula una cláusula de disolución preferente para los accionistas mayoritarios en caso de que la rentabilidad del trimestre sea inferior al 7% proyectado. No solo traducía, literalmente, explicaba los matices culturales de los términos de negocio, la sutileza detrás de cada frase, la implicación de cada condición técnica. La sonrisa de desdén en el rostro de Adrián se desmoronó como yeso agrietado, reemplazada por una máscara de puro shock. Sus ojos se abrieron de par en par. La ruptura emocional fue inmediata y violenta. No se trataba solo de la traducción, era la demolición completa de su prejuiciosa visión del mundo. En ese instante, por primera vez, no vio a la limpiadora. Vio a Elena, una mujer con una profundidad y un conocimiento que él, en su torre de marfil, nunca podría haber imaginado. Si esta historia ya te ha atrapado, suscríbete a nuestro canal y cuéntanos en los comentarios desde qué rincón del mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido que toca el corazón. El eco de la perfecta traducción de Elena todavía flotaba en el aire viciado de la sala de juntas. Adrián, con la mandíbula tensa, se giró hacia sus ejecutivos, que lo miraban con una mezcla de asombro y temor. «Fuera», ordenó, su voz apenas un susurro ronco, pero cargado de una autoridad inquebrantable que no admitía réplica. Todos, ahora. Como un rebaño asustado, los hombres y mujeres de traje se apresuraron a recoger sus pertenencias y a salir de la sala, lanzando miradas furtivas a Elena, la mujer que había limpiado sus migas y que ahora había demolido a su jefe con el poder del conocimiento. La puerta se cerró, dejando a Adrián y Elena solos en un silencio abrumador, un vacío que era infinitamente más pesado e incómodo que el poder que normalmente llenaba esa habitación. El lujo del entorno parecía ahora absurdo, una escenografía barata frente a la cruda autenticidad del momento. Adrián se pasó una mano por el pelo, un gesto de desorden que nunca antes se había permitido en público. Se acercó a Elena, que permanecía de pie junto a la mesa, su calma exterior en marcado contraste con la tormenta que se desataba dentro de él. Abrió la boca para hablar, pero las palabras se atascaron en su garganta. «Yo, le pido disculpas», tartamudeó, y la frase sonó patética, hueca, una ofrenda insignificante ante la magnitud de su arrogancia. La disculpa formal, la herramienta de los poderosos para zanjar asuntos incómodos, era inútil aquí. Se sentía desnudo, expuesto, despojado de todas las capas de cinismo y poder que había construido a su alrededor durante décadas. Vio sus propias acciones repetidas en su mente. El desdén en su voz, la sonrisa burlona, el gesto humillante de empujar la tableta. La vergüenza era un sabor amargo en su boca. Para su sorpresa, Elena simplemente asintió. No había ni una pizca de resentimiento en su mirada, ni un atisbo de triunfo, solo una profunda y serena dignidad. «Disculpa aceptada, señor Torres», dijo con voz suave. Luego, con una naturalidad que lo desarmó por completo, se agachó para recoger su paño y su pulverizador, preparándose para reanudar su trabajo o para marcharse, como si aquel momento monumental no hubiera sido más que una breve interrupción en su rutina. Esta normalidad fue lo que más impactó a Adrián. Ella no iba a usar el momento en su contra, no iba a exigir nada. Su capacidad para volver a su rol, a su invisibilidad, era un reproche más poderoso que cualquier grito o acusación. Era como si dijera sin palabras que él no tenía el poder de afectarla tan profundamente. «Espere», dijo él, su voz más alta y desesperada de lo que pretendía. «Por favor, no se vaya». Elena se detuvo con la mano en el pomo de la puerta y se volvió para mirarlo. Adrián tragó saliva, luchando por encontrar el camino a seguir. El manual del CEO no tenía un capítulo para esto. Por primera vez en su vida adulta, se sintió completamente perdido.
desprovisto de un guión. Dejó caer la fachada y de sus labios salió la primera pregunta honesta que probablemente había hecho en años. Una pregunta que no tenía nada que ver con los negocios o el beneficio. «¿Quién es usted?», preguntó, y la pregunta flotó entre ellos, simple, directa y cargada con el peso de su recién descubierta ignorancia. «De verdad, ¿quién es usted?». Elena lo miró durante un largo instante, como si estuviera sopesando la sinceridad de su pregunta. Vio más allá del traje caro y el reloj de lujo. Vio la grieta en la armadura, la vulnerabilidad que se asomaba en sus ojos. «Mi nombre es Elena Vargas», respondió simplemente. «Soy de Sucre, Bolivia». No ofreció más detalles. La respuesta fue factual, concisa, y al mismo tiempo una invitación silenciosa. No iba a regalarle su historia. Él tendría que demostrar que era digno de escucharla. Este acto de contención, de autopreservación, intrigó a Adrián aún más. Estaba acostumbrado a que la gente se desviviera por contarle sus vidas, por buscar su favor. La reticencia de Elena era un nuevo tipo de poder que él no entendía, pero que se sentía obligado a respetar. Con un gesto inusual, Adrián señaló una de las lujosas sillas de cuero que rodeaban la mesa de conferencias. «Por favor, siéntese», dijo, y luego, moviéndose casi robóticamente, fue a la máquina de café expreso de diseño y preparó 2 tazas. La imagen era surrealista. El todopoderoso CEO sirviendo café a la mujer de la limpieza en su propio santuario de poder. Le tendió una taza, sus manos temblando ligeramente. «Usted, el japonés, ¿dónde lo aprendió? ¿Vivió allí?». Quería entender. Necesitaba reconstruir la realidad que se había hecho añicos ante sus ojos. Necesitaba saber cómo una limpiadora boliviana podía desentrañar los secretos de un contrato financiero nipón con la facilidad de un experto. Elena tomó la taza, sus dedos callosos rozando la delicada porcelana. «Nunca he estado en Japón», confesó tomando un pequeño sorbo. «Aprendí japonés por mi cuenta hace muchos años. Quería leer a Yasunari Kawabata y a Yukio Mishima en su idioma original. Creía que la traducción, por muy buena que fuera, siempre perdía algo de la música del alma del autor». La respuesta dejó a Adrián sin palabras. No lo había aprendido por negocios ni por necesidad. Lo había aprendido por amor a la literatura, por una búsqueda puramente intelectual y poética. Esta revelación fue como una segunda onda de choque, mostrando una profundidad en ella que él ni siquiera podía concebir. Su mundo se basaba en la utilidad y el beneficio, el de ella en la belleza y el conocimiento por el conocimiento mismo. Al ver la genuina curiosidad en el rostro de Mirapié, Adrián, una curiosidad despojada de arrogancia, Elena sintió que un muro dentro de ella también comenzaba a ceder. «En mi país, yo era profesora», comenzó, su voz teñida de una melancolía lejana. «Daba clases de literatura comparada en la Universidad de San Francisco Xavier, en Sucre. Mi vida eran los libros, los estudiantes, los debates que duraban hasta el anochecer». Mientras hablaba, su rostro se transformó. La máscara de cansancio de la trabajadora invisible se desvaneció, y en su lugar apareció la expresión apasionada de una educadora, sus ojos brillando al recordar el olor de las bibliotecas antiguas y la energía de un aula llena de mentes jóvenes y curiosas. Habló de Borges, de Cervantes, de Dostoyevsky, como si fueran viejos amigos. Su relato continuó, adentrándose en la oscuridad. Habló de la crisis política y económica que sacudió Bolivia, un torbellino que se tragó los ahorros, la estabilidad y, finalmente, el futuro. Su marido, un historiador y también profesor universitario, murió de un infarto fulminante, provocado, según ella, por el estrés y la desesperación de ver su mundo desmoronarse. Sola y con un hijo adolescente, Mateo, cuyo futuro se había vuelto incierto, tomó la decisión más difícil de su vida: emigrar. España parecía una promesa, un lugar donde su hijo podría tener la oportunidad que le estaban negando en su tierra natal. Vendió lo poco que le quedaba y cruzó el océano con una maleta llena de libros y el corazón lleno de una esperanza a prueba de todo. Sin embargo, la realidad en Madrid fue un golpe brutal. Se encontró con un muro de burocracia impenetrable al intentar validar sus títulos universitarios. Sus estudios no son compatibles. Le falta este crédito,
El proceso puede tardar años, le decían una y otra vez en oficinas grises y anónimas. Las puertas se cerraban en su cara con una condescendencia apenas disimulada. El dinero se acababa, y la necesidad se hizo desesperada. Para mantener a Mateo en un buen colegio y, más tarde en la universidad, tuvo que aceptar lo que fuera. Empezó a limpiar casas, luego oficinas, tragándose su orgullo cada mañana. Su doctorado en literatura y su máster en filología no servían para fregar suelos, pero garantizaban que su hijo pudiera soñar con ser ingeniero. Mientras Elena hablaba, no había autocompasión en su voz, solo el relato factual de una vida de resiliencia. Habló del agotamiento físico, de las manos agrietadas por los productos químicos, de la humillación silenciosa de ser invisible para la gente a su alrededor. Pero también habló de la fuerza que encontraba en las pequeñas cosas. Un capítulo de un libro leído en el metro durante el largo trayecto a casa, una llamada de su hijo contándole con entusiasmo sobre una clase de cálculo, la foto de su difunto esposo que guardaba en su cartera. Su historia no era una de tragedia, sino un testamento de la increíble fortaleza del espíritu humano y del sacrificio incondicional de una madre. Adrián escuchaba inmóvil, sintiendo cómo cada palabra desmantelaba un poco más su cínica visión del mundo. Para Adrián, escuchar a Elena era como mirarse en un espejo distorsionado. Su mente se inundó de imágenes de su propio pasado, un pasado que había enterrado bajo capas de éxito y dinero. Se vio a sí mismo de niño, en un barrio obrero de las afueras de Madrid, con zapatos gastados y una sensación permanente de vergüenza por la pobreza de su familia. Recordó el hambre, no solo de comida, sino de aceptación, de poder. Esa hambre se había convertido en una ambición despiadada, un motor que lo impulsó a estudiar sin descanso, a trabajar sin piedad, a aplastar a sus competidores y a cortar lazos con cualquiera que le recordara sus orígenes. Había escapado de la pobreza material, pero se había hundido en una pobreza espiritual mucho más profunda. Vio con una claridad dolorosa el contraste entre su camino y el de Elena. Ambos habían enfrentado la adversidad, pero sus respuestas no podrían haber sido más diferentes. Ella, despojada de su estatus y su profesión, había logrado conservar lo más importante, su dignidad, su esencia, su amor por el conocimiento. Él, en cambio, en su ascenso a la cima, había ido despojándose de su propia humanidad, reemplazando la compasión por la eficiencia y las relaciones por las transacciones. La vergüenza que sintió fue un torrente que lo ahogaba. La humillación que le había infligido a ella era, en realidad, un reflejo de su propia bancarrota moral. Se sintió pequeño, ridículo, un rey desnudo en su castillo de cristal. Impulsado por una necesidad desesperada de enmendar su falta, de usar la única herramienta que realmente entendía, Adrián interrumpió su propia espiral de vergüenza. «La apuesta», dijo bruscamente. «Yo cumpliré mi palabra». Se levantó, fue a su escritorio, sacó una chequera de un cajón y con su pluma Montblanc escribió una cifra que hizo temblar su propia mano. 50.000 euros. Era aproximadamente su salario neto de un mes. Arrancó el cheque y se lo ofreció a Elena, sosteniéndolo entre dos dedos como una ofrenda de paz, como una forma de comprar el perdón y poner fin a esa insoportable situación. Estaba convencido de que el dinero, como siempre, podría reparar el daño y restaurar el orden de su universo. Elena miró el cheque, una pequeña hoja de papel que representaba una fortuna para ella, suficiente para asegurar la educación de su hijo y vivir sin preocupaciones durante años. Luego, levantó la vista y miró directamente a los ojos de Adrián. En su mirada no había codicia, ni siquiera tentación. Con una suavidad que era más cortante que cualquier cuchillo, empujó suavemente la mano de Adrián hacia atrás. «Mi dignidad no tiene precio, señor Torres», dijo, su voz tranquila pero firme como el acero. «Y mi conocimiento tampoco es una mercancía que se gana en una apuesta. Guárdese su dinero». La negativa fue tan absoluta, tan inesperada, que Adrián sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El rechazo del cheque fue el golpe de gracia para el viejo Adrián. Por primera vez en su vida, su dinero había sido rechazado. Su poder
inútil, su solución, insultante. Se quedó allí, con el cheque en la mano, sintiéndose más impotente que nunca. Comprendió que había intentado reducir la profunda humanidad de Elena a una simple transacción financiera, repitiendo el mismo error de juicio que lo había llevado a humillarla en primer lugar. Este acto de negación por parte de ella no fue un acto de orgullo, sino una lección fundamental. Le estaba enseñando que hay valores que no se pueden comprar ni vender: el respeto, la dignidad, el valor intrínseco de una persona. Se dio cuenta de que para reparar el daño tenía que ofrecer algo más que dinero. Tenía que ofrecer una parte de sí mismo, desesperado, vulnerable y con una claridad que nunca antes había experimentado. Adrián dejó caer el cheque sobre la mesa. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlas, brotando de un lugar de honesta necesidad. «No necesito pagarle mi sueldo», dijo, su voz embargada por la emoción. «Necesito que usted se lo gane, pero no así. Yo necesito un consultor, alguien que me enseñe a ver el mundo como es. No necesito que limpie el suelo de mi oficina», concluyó mirándola a los ojos. «Necesito que limpie mi visión». La propuesta quedó suspendida en el aire, una oferta tan extraña y radical que ninguno de los dos sabía muy bien qué significaba. Pero ambos sentían que era el único camino posible a seguir. El lunes siguiente, la atmósfera en Innovatech Solutions era eléctrica. La noticia del incidente y de la misteriosa reunión a puerta cerrada se había extendido como la pólvora, alimentada por los susurros de los ejecutivos presentes. Cuando Elena llegó, ya no con su uniforme azul, sino con un sencillo pero digno vestido que había comprado el fin de semana, un silencio incómodo la siguió por los pasillos. Las miradas se clavaban en su espalda. Algunos empleados la miraban con resentimiento, otros con una curiosidad morbosa. El poder de Adrián, antes absoluto, ahora era objeto de debate. ¿Se había vuelto loco? ¿Era una excentricidad de millonario? ¿O era un acto de debilidad? La dinámica social de la oficina se había fracturado por completo. Elena sintió el peso de cientos de ojos sobre ella cuando entró en la sala de conferencias para su primer día en su nuevo e indefinido rol. La misma sala que había limpiado de rodillas cientos de veces. Sus antiguos compañeros de limpieza la miraban desde la distancia, sin saber si acercarse, si hablarle, si tratarla como a una igual o como a una superior. Los ejecutivos, por su parte, la ignoraban ostentosamente o la saludaban con una formalidad forzada que era más insultante que el silencio. La soledad que sintió en ese momento fue casi tan abrumadora como la que había sentido al llegar a España por primera vez. Era, una vez más, una extraña, una intrusa en un mundo que no era el suyo. Adrián, observando la escena desde su oficina a través de las paredes de cristal, sintió una oleada de furia protectora. Vio la hostilidad velada, el ostracismo sutil, y supo que tenía que actuar. Convocó una reunión de todo el personal directivo. De pie, frente a todos, con Elena sentada en primera fila, anunció su decisión con una voz que no dejaba lugar a dudas. «Les presento a Elena Vargas», dijo, su mirada recorriendo a cada uno de los presentes. «A partir de hoy, se une a nuestro equipo como consultora cultural y de comunicación. Su experiencia y perspectiva son un activo que esta empresa necesita desesperadamente para entender un mundo que claramente se nos escapa. Cuento con que le darán todo el apoyo que necesite. Cualquier falta de respeto hacia ella será una falta de respeto hacia mí». El mensaje fue claro y la advertencia inequívoca. Sus primeras sesiones de consultoría fueron extrañas y tentativas. Se sentaban en la vasta oficina de Adrián, el silencio solo roto por el zumbido de la ciudad lejana. No hablaban de negocios. Un día Adrián, sin saber por dónde empezar, le preguntó: «Recomiéndeme un libro, uno que crea que debo leer». Elena pensó por un momento y luego respondió: «Don Quijote». Adrián casi se rió. «¿El Quijote? ¿Qué tiene que ver un loco que lucha contra molinos de viento conmigo?». Con paciencia, Elena le explicó: «Quizás más de lo que cree, señor Torres. Es la historia de un hombre que, insatisfecho con su realidad, decide reinventarse y luchar por un ideal, aunque el mundo lo llame loco.
Es una historia sobre la delgada línea entre la locura y la visión y sobre cómo vemos lo que queremos ver en el mundo. Esa noche, por primera vez en más de 20 años, Adrián no se llevó trabajo a casa. En su lugar llevaba una edición de lujo de Don Quijote de la Mancha que había ordenado a su asistente que comprara. En la soledad de su ático minimalista y vacío, se sentó y comenzó a leer. Al principio, con escepticismo, pero poco a poco, las palabras de Cervantes comenzaron a resonar. Vio su propia vida reflejada en la locura del caballero, sus batallas corporativas, sus adquisiciones hostiles, la acumulación de riqueza. ¿No eran, en cierto modo, sus propios molinos de viento? Gigantes imaginarios que combatía en una búsqueda incesante de una gloria vacía, mientras ignoraba la simple y llana realidad de su propia infelicidad. La dinámica entre ellos comenzó a cambiar, a suavizarse. Adrián insistió en que almorzaran juntos, no en restaurantes caros para impresionar a clientes, sino en la sencilla cafetería de la empresa. Al principio era incómodo, con los demás empleados observándolos desde lejos, pero gradualmente las barreras se derrumbaron. Adrián dejó de ser el CEO y ella dejó de ser la consultora. Él le preguntó por su vida, por sus recuerdos. Ella le habló de su hijo, Mateo, un joven brillante que estudiaba ingeniería y que creía que su madre trabajaba como administrativa en una pequeña empresa. Elena le confesó a Adrián su miedo a que Mateo descubriera la verdad y se sintiera avergonzado de ella, un miedo que añadía otra capa de sacrificio a su historia. Motivado por un nuevo sentido de propósito, Adrián puso sus vastos recursos en acción. Contrató a uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de Madrid, con una única instrucción: acelerar el proceso de convalidación de los títulos académicos de Elena Vargas. No lo veía como un acto de caridad, sino como la rectificación de una profunda injusticia sistémica. Pasaba horas al teléfono, usando su influencia, presionando a burócratas y funcionarios. Por primera vez, su poder no se utilizaba para adquirir o dominar, sino para restaurar, para devolverle a una persona la dignidad profesional que le habían robado. Este acto de servicio se convirtió en una especie de penitencia personal para él, un primer paso para reconstruir su propia brújula moral. Sin embargo, la transformación no fue lineal. Hubo momentos en que el viejo Adrián resurgía como un fantasma tenaz. Un día, durante una reunión, humilló a un joven gerente por un error menor, su voz cortante y llena del desdén de antaño. Elena, presente en la sala, no dijo nada, simplemente lo observó con una mirada de tranquila decepción. Más tarde, en su oficina, el silencio de ella pesaba más que cualquier reprimenda. Fue Adrián quien lo rompió. «He sido un imbécil, ¿verdad?». Elena simplemente respondió: «Los viejos hábitos son difíciles de romper, señor Torres, especialmente aquellos que nos han servido para construir muros a nuestro alrededor». Sus palabras, suaves pero precisas, dieron en el blanco de su inseguridad. En una de sus conversaciones, sintiéndose seguro en la atmósfera de confianza que habían construido, Adrián finalmente derribó su último muro. Con la voz entrecortada, le confesó a Elena su propia historia. Le habló de la pobreza, de la vergüenza de tener que llevar ropa usada, del juramento que se hizo a sí mismo de que nunca más se sentiría débil o inferior. Le confesó cómo esa promesa se había convertido en una prisión, cómo lo había aislado de cualquier conexión humana genuina, llevándolo a una cumbre de éxito y poder que se sentía como el lugar más solitario del mundo. «Tengo todo lo que un hombre puede desear», admitió con lágrimas en los ojos, «y no tengo absolutamente nada». Esa confesión lo cambió todo. La relación dejó de ser la de un jefe y su empleada, o incluso la de un mentor y su aprendiz. Se convirtió en un vínculo de profunda amistad, forjado en la vulnerabilidad y el respeto mutuo. Adrián, el tiburón de los negocios, encontró en Elena, la ex limpiadora, una confidente y una guía, y Elena encontró en Adrián no un salvador, sino un alumno inesperado, un alma perdida a la que, a través de la literatura, la compasión y la paciencia, estaba ayudando a encontrar el camino de vuelta a la humanidad. La tensión en la narrativa ya no era si él la compensaría, sino si esta frágil y recién descubierta humanidad podría sobrevivir al mundo real, y sobre todo,
¿Qué pasaría cuando los secretos que ambos guardaban salieran finalmente a la luz? Habían pasado 2 meses. 2 meses en los que la dinámica en Innovatech Solutions había experimentado una transformación tectónica. Elena ya no era una anomalía, sino una parte integral del equipo directivo. Sus aportes, basados en una profunda comprensión de la naturaleza humana y una comunicación clara y empática, habían empezado a calar en la cultura de la empresa. Adrián, por su parte, seguía su propio camino de redención, un proceso lento y a menudo doloroso de desaprender décadas de arrogancia. La relación entre ambos se había cimentado en un respeto profundo y una amistad silenciosa, un entendimiento que trascendía las palabras. Adrián había encontrado en Elena no solo una consultora, sino una brújula moral que lo guiaba de vuelta a sí mismo, y ella había encontrado en él una inesperada segunda oportunidad para que su intelecto volviera a brillar. El catalizador del clímax llegó en un sobre oficial con el sello del Ministerio de Educación de España. Adrián lo sostuvo en sus manos, sintiendo su peso. Lo abrió con un cuidado inusual y leyó el contenido. Una sonrisa amplia y genuina, una rareza en su rostro, se dibujó lentamente. Eran los papeles finales. Después de meses de presión legal y burocrática, los títulos de Elena Vargas, su doctorado en literatura comparada, su máster en filología hispánica, habían sido oficialmente convalidados y reconocidos en todo el territorio español. Por primera vez en mucho tiempo, Adrián sintió una oleada de alegría pura y desinteresada, una felicidad que no provenía de un negocio cerrado o de un aumento en el valor de las acciones, sino del triunfo de la justicia para otra persona. Sintió la necesidad imperiosa de celebrar ese momento, no como un jefe que premia a un empleado, sino como un amigo que honra a otro. Descartó la idea de una celebración corporativa que le pareció falsa y performativa. Quería algo íntimo, algo digno, algo que estuviera a la altura del largo y arduo viaje de Elena. Llamó a uno de los restaurantes más exclusivos y discretos de Madrid, Sobrino de Botín, el más antiguo del mundo, un lugar cargado de historia y de un encanto que iba más allá del lujo ostentoso. Reservó un salón privado, un pequeño comedor acogedor con paredes de madera oscura y una luz tenue, un santuario perfecto para honrar la victoria de Elena y cerrar el círculo de su humillación y posterior redención. Cuando le comunicó la noticia a Elena, ella se quedó sin palabras, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Era el fin de una pesadilla que había durado más de una década. Adrián le explicó su plan para la cena de celebración esa misma noche. Es su noche, Elena. Es el momento de celebrar a la académica, a la doctora Vargas, que finalmente ha sido reconocida. Elena aceptó con gratitud, su corazón rebosante de una emoción que apenas podía contener. La alegría era inmensa, pero bajo ella una corriente de ansiedad comenzaba a agitarse. Sabía lo que vendría después, la conversación que había estado posponiendo durante años, la verdad que tendría que enfrentar. Entonces, Adrián añadió el elemento que transformaría la celebración en una encrucijada. «Debe invitar a Mateo», dijo con una suavidad que había aprendido de ella. «Es la ocasión perfecta. Es el momento de que su hijo la vea, no como la administrativa que cree que es, sino como la mujer, brillante y laureada que realmente es. Se lo merece usted, y se lo merece él». Las palabras de Adrián, aunque bien intencionadas, golpearon a Elena con la fuerza de un vendaval. El miedo, un miedo frío y paralizante que había mantenido a raya durante años, se apoderó de ella. La idea de revelar su doble vida a Mateo la aterrorizaba hasta la médula. La mente de Elena se convirtió en un torbellino de dudas y temores. ¿Y si Mateo, al saber la verdad, sentía desprecio en lugar de orgullo? ¿Y si veía sus años de sacrificio no como un acto de amor, sino como una red de mentiras y engaños? ¿Podría la revelación de que su madre había fregado suelos para pagar su universidad manchar sus logros, teñirlos de vergüenza? El amor de su hijo era el pilar que la había sostenido en los momentos más oscuros, y la posibilidad de que ese pilar se resquebrajara era más aterradora que cualquier humillación que hubiera sufrido. La perspectiva de su mirada de decepción
era un tormento insoportable. Le expresó sus miedos a Adrián, su voz temblorosa por primera vez en mucho tiempo. No sé si puedo hacerlo, Adrián. Él es todo lo que tengo. Su respeto lo es todo para mí. Adrián la escuchó con paciencia, la dejó desahogar toda su angustia. Ya no era el jefe impaciente que interrumpía a sus interlocutores. Cuando ella terminó, él la miró con una empatía que era el testimonio más claro de su transformación. «Usted no estará sola, Elena», le aseguró con firmeza. «Yo estaré allí. Le contaremos la historia juntos. La verdad es un acto de amor, y su hijo es lo suficientemente inteligente y bueno para entenderlo. Confíe en él. Confíe en mí». Sus palabras, cargadas de una sinceridad inquebrantable, le dieron a Elena el pequeño empujón de coraje que necesitaba. Con el corazón en un puño, llamó a su hijo. Mateo, recién graduado y trabajando como ingeniero junior en una prometedora startup, se alegró al instante por la noticia de la convalidación de los títulos de su madre. La invitación a una cena de celebración en un lugar tan prestigioso le pareció el gesto más natural del mundo. «Claro que sí, mamá. Es increíble. El señor Torres es un gran hombre por haber reconocido tu talento. Estaré allí». Su entusiasmo puro y su ignorancia de la verdad subyacente eran como cuchillos en el corazón de Elena, que colgó el teléfono con una sensación de fatalidad inevitable. La noche llegó, cargada de una tensión casi palpable. El salón privado en Sobrino de Botín era un oasis de calma, con el suave crepitar de la leña en la chimenea y el discreto murmullo del servicio. Elena llevaba un elegante vestido de color azul noche, un regalo de Adrián que la hacía lucir como la académica que era, aunque sus manos, que jugueteaban nerviosamente con una servilleta, delataban su agitación interior. Adrián, con un traje oscuro pero sin corbata, proyectaba una imagen de apoyo sereno, y Mateo, con el rostro iluminado de orgullo, representaba la inocencia a punto de ser rota. El ambiente era una bomba de relojería emocional esperando la chispa que la hiciera estallar. Mateo era un joven brillante, con la misma mirada inteligente y perceptiva de su madre. Desde el principio, su curiosidad se centró en Adrián. Respetaba al hombre que le había dado a su madre una oportunidad, pero algo en la historia no terminaba de encajar. «¿Cómo supo del talento de mi madre, señor Torres?», preguntó, mientras el camarero servía el vino. «Ella siempre ha sido muy discreta con su trabajo. ¿Cómo descubrió que tenía un doctorado en literatura mientras trabajaba como administradora?» La pregunta era directa, y Adrián sintió la mirada de Elena clavada en él, suplicando ayuda. La narrativa que habían construido, la de una empleada administrativa cuyo talento oculto es descubierto, era frágil. Adrián sorteó la pregunta con la habilidad de un diplomático, una habilidad que había perfeccionado en las salas de juntas, pero que ahora usaba para un propósito completamente diferente. «El talento verdadero, Mateo, es como la luz. No se puede ocultar por mucho tiempo. Su madre tiene una sabiduría que es evidente para cualquiera que se tome 5 minutos para escucharla de verdad. Yo simplemente tuve la suerte de ser esa persona». Desvió la conversación hacia los logros de Mateo, su carrera de ingeniería, sus proyectos, permitiendo que Elena se relajara un poco mientras su hijo hablaba con entusiasmo sobre su futuro, un futuro que ella había construido con sus manos agrietadas. A pesar de 1950, la distracción, la tensión subyacente persistía. Adrián sabía que no podían posponer lo inevitable. Durante el plato principal, se puso de pie y levantó su copa. «Quiero proponer un brindis», comenzó, su voz llenando el pequeño salón. «No por Innovatech Solutions, ni por los negocios. Quiero brindar por la resiliencia, por la inteligencia y, sobre todo, por la dignidad. Quiero brindar por una de las personas más extraordinarias que he conocido en mi vida, por la doctora Elena Vargas». Sus palabras eran un bálsamo de sinceridad, un homenaje público que era la antítesis exacta de la humillación pública que había instigado meses atrás. Era su forma de pedir perdón una vez más. Mateo, visiblemente emocionado por el homenaje a su madre, se puso de pie y brindó con entusiasmo. «Por mi madre», dijo con orgullo. Bebieron y por un momento el ambiente se llenó de una alegría genuina. Pero la mente inquisitiva de Mateo
No descansaba. Después de sentarse, miró a su madre, su frente, arrugada en una expresión de confusión. «Mamá, estoy tan increíblemente orgulloso de ti», comenzó. «Pero nunca lo entendí del todo. El señor Torres habla de ti como si fueras una erudita, una filósofa. Yo siempre pensé que tu trabajo de administradora era, bueno, más rutinario. ¿Qué hacías exactamente?» La pregunta final, la más temida, había sido formulada. El aire en la habitación se congeló. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El color huyó de su rostro. Miró a Adrián con pánico, sus ojos una súplica desesperada. Él le devolvió una mirada firme y un leve asentimiento, un gesto que decía, «Puedes hacerlo. Estoy aquí». Esa silenciosa muestra de apoyo fue el ancla que Elena necesitaba para no dejarse llevar por la corriente de pánico. Respiró hondo, un acto que pareció llevarle una eternidad, y reunió cada gramo de su fuerza. La hora de la verdad, la que había temido y evitado durante más de una década, finalmente había llegado. Se giró hacia su hijo, el amor de su vida, su razón para existir. «Mateo, cariño», comenzó, su voz un hilo tembloroso de sonido. Hay algo que debo contarte, algo que debí haberte contado hace mucho tiempo». Mateo la miró, su expresión cambiando de la curiosidad al desconcierto, al sentir la gravedad en el tono de su madre. Elena tomó un sorbo de agua, sus manos incapaces de mantenerse quietas. La historia que estaba a punto de contar era la historia de su amor por él, pero temía que él solo escuchara la historia de sus mentiras. La carga de los años de silencio pesaba sobre sus hombros. «Cuando llegamos a España», continuó, su mirada perdida en los recuerdos, «las cosas no fueron como yo esperaba. Mi título, mis estudios, aquí no valían nada. Eran solo papeles de un país lejano. Me encontré con un muro, Mateo, un muro de burocracia, de indiferencia». Le contó sobre las oficinas grises, las negativas, la creciente desesperación al ver que el dinero se agotaba. Le contó cómo la promesa de un trabajo académico se desvaneció, dejando solo la cruda necesidad de sobrevivir, de asegurarse de que él, su hijo, nunca pasara por lo que ella estaba pasando. «Hice lo que tenía que hacer para que pudieras estudiar», dijo, su voz quebrándose, «para que tuvieras un techo, comida, libros, para que pudieras ir a la universidad y convertirte en el hombre que eres hoy». Hizo una pausa, incapaz de mirarlo a los ojos. Su mirada cayó sobre el mantel blanco, y las palabras salieron en un susurro cargado de vergüenza y amor. «Mi trabajo no era de administradora. Empecé limpiando casas, y durante los últimos 5 años, Mateo, he trabajado en el equipo de limpieza de la empresa del señor Torres». Cada palabra era una piedra que arrojaba al tranquilo estanque de la vida de su hijo. La revelación cayó en el silencio de la sala, con el peso de una lápida. Mateo se quedó inmóvil, su rostro una máscara de incredulidad. Parpadeó, como si intentara despertar de una pesadilla. «No», susurró. «No, eso no es posible. Tú me hablabas de informes, de reuniones». Su mente se esforzaba por procesar la información, por reconciliar la imagen que tenía de su madre, digna, intelectual, administrativa, con la que ella acababa de pintar. Una mujer con un trapo en la mano, de rodillas, invisible. Miró a Adrián, buscando una negación, una explicación, pero solo encontró la confirmación en su mirada sombría. El color desapareció del rostro de Mateo. Se echó hacia atrás en su silla, como si hubiera recibido un golpe físico. La imagen de su madre, cansada por las noches, diciéndole que había tenido un día duro en la oficina, ahora adquiría un significado completamente nuevo y devastador. Todas las pequeñas piezas que nunca habían encajado, su reticencia a hablar de su trabajo en detalle, sus manos siempre un poco ásperas a pesar de las cremas, su insistencia en que él se centrara solo en sus estudios, ahora se unían en un mosaico de sacrificio y engaño que lo dejó sin aliento. La verdad era un monstruo que lo devoraba desde dentro. Finalmente, su mirada bajó a las manos de su madre, que descansaban sobre la mesa. Por primera vez en su vida, realmente las vio, no como las manos de su madre que le habían preparado la comida o acariciado la frente, sino como las manos de una trabajadora.
Vio las pequeñas cicatrices, las callosidades que ninguna crema podía borrar del todo, la ligera hinchazón en los nudillos. Eran las manos de alguien que había luchado, que había trabajado hasta la extenuación. Eran la prueba irrefutable, el testamento silencioso de años de trabajo manual agotador. La realidad se estrelló contra él con la fuerza de un tren, y algo dentro de él se rompió. Levantó la vista, sus ojos llenos de una tormenta de emociones, dolor, confusión y una ira incipiente. Sus primeras palabras no fueron para su madre, sino un susurro al aire, cargado de la amargura de la traición. ¿Una mentira?, dijo, su voz apenas audible. Toda mi educación, mi carrera, todo está construido sobre una mentira. No era solo el engaño lo que le dolía, era la punzante culpa de su propia ceguera, de su cómoda ignorancia. Se sentía cómplice de una farsa que ni siquiera sabía que existía. Se había tragado la mentira porque era más fácil, porque le permitía vivir su vida sin el peso de la verdad. Entonces, su dolor se solidificó en ira y encontró un objetivo. Se giró bruscamente hacia Adrián, sus ojos lanzando chispas. ¿Y usted?, espetó, su voz goteando acusación. ¿Usted lo sabía todo este tiempo? ¿Contrató a mi madre como consultora por lástima? Esto es algún tipo de juego perverso para usted, un millonario que se divierte con las vidas de los pobres. Responda. Veía a Adrián no como un benefactor, sino como el arquitecto de la humillación de su madre, un hombre rico que les había dado una limosna de dignidad después de disfrutar de su secreto. La gratitud que había sentido se había transformado en un desprecio ardiente. Adrián no se inmutó, no se defendió. Aceptó la furia de Mateo como una penitencia que merecía. Lo miró directamente a los ojos, sin rastro de la antigua arrogancia, solo una profunda y sombría honestidad. Sí, lo sabía, respondió con calma, pero no de la forma que crees, y tienes todo el derecho a odiarme. De hecho, deberías. Y entonces, con una vulnerabilidad que desarmó por completo la situación, Adrián le contó todo. Le relató la historia de aquella tarde de viernes, sin omitir ningún detalle vergonzoso. Describió su propia frustración, su arrogancia, su crueldad al ofrecer la apuesta. Se pintó a sí mismo como el villano que había sido. «Yo humillé a tu madre, Mateo», confesó Adrián, su voz quebrada por el peso de su propia vergüenza. «La humillé públicamente, frente a mis empleados, de la forma más cruel que puedas imaginar. La traté como si fuera invisible, como si no fuera nada». Hizo una pausa, tragando saliva. Ese día, ella podría haberme destruido. Podría haberme demandado, haberme expuesto. Tenía todo el derecho a hacerlo, pero no lo hizo. En lugar de eso, me dio una lección. Me mostró lo que era la verdadera dignidad, la verdadera fuerza. Tu madre no limpió el suelo de mi oficina ese día, Mateo. Me salvó el alma a mí. Las palabras de Adrián, su cruda y brutal honestidad, dejaron a Mateo sin respuesta. La ira del joven comenzó a vacilar, reemplazada por una confusión aún mayor. En ese momento, Elena, que había permanecido en silencio durante la confesión de Adrián, finalmente habló. Se dirigió a su hijo, su voz ya no temblorosa, sino llena de la fuerza del amor incondicional de una madre. «No fue una mentira, Mateo. Fue un escudo», dijo, sus ojos encontrando los de su hijo. «Lo hice para protegerte, para que pudieras crecer sin muros, sin los techos de cristal que yo tuve que enfrentar, para que nunca tuvieras que sentir la vergüenza que yo sentí. Quería que tus manos fueran las de un ingeniero, no las de alguien que limpia la suciedad de otros», continuó, su voz elevándose con pasión y convicción. «Quería que tu mente se preocupara por las matemáticas y la física, no por si tendríamos suficiente para pagar el alquiler. Cada suelo que fregué, cada papelera que vacié, fue un peldaño que puse para que tú pudieras subir más alto. No fue una mentira, hijo. Fue la única forma de amor que supe darte. Un amor que construyó tu futuro en silencio, para que tú pudieras gritar tus éxitos al mundo». Su declaración fue un testamento de sacrificio, una redefinición de la verdad y la mentira a través del prisma del amor maternal. El dique que contenía las emociones de Mateo finalmente se rompió. La ira, la confusión y la culpa
se disolvieron en una ola abrumadora de comprensión, gratitud y un amor tan profundo que le dolía físicamente. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas de un hijo que finalmente entendía la magnitud del sacrificio de su madre. Se levantó de su silla, derribándola en el proceso, y caminó los pocos pasos que lo separaban de su madre. No dijo nada, simplemente cayó de rodillas ante ella, tomó sus manos ásperas y callosas entre las suyas y las besó una y otra vez, bañándolas con sus lágrimas de arrepentimiento y adoración. «Perdóname», sollozó, su rostro enterrado en las manos de ella. «Perdóname, mamá. Por favor, perdóname. Por no ver, por no saber, por no haberte preguntado nunca. Perdóname». Elena, llorando también, lo abrazó, acariciando su cabeza mientras él se aferraba a ella como un niño pequeño. En ese momento, en el suelo de un antiguo restaurante de Madrid, la verdad no los había separado. Los había roto y los había vuelto a unir, forjando un vínculo infinitamente más fuerte, más honesto y más profundo que antes. Era un momento de catarsis pura, una absolución mutua que sanaba las heridas de años de silencio. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Adrián observaba la escena desde el otro lado de la mesa, un espectador silencioso de la sagrada reconciliación que él mismo había provocado. Se sintió como un intruso, pero también, de una manera extraña, como parte de ella. Una sensación de paz lo invadió. Su viaje de redención no se trataba de él. Se dio cuenta. Se trataba de facilitar este momento, de usar su poder no para construir imperios, sino para reconstruir una familia. Sin hacer ruido, hizo una seña al camarero, pagó la cuenta y se preparó para marcharse, entendiendo que su papel en esta parte de la historia había terminado y que ellos necesitaban su espacio. Mientras se levantaba para irse, Mateo, que ya se había puesto de pie y ayudado a su madre a sentarse, se acercó a él. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero su mirada era clara. Extendió la mano. «Señor Torres», comenzó, y luego se corrigió. «Adrián, gracias». La palabra era simple, pero contenía un universo de significado. Era perdón, era aceptación, era el reconocimiento de que la transformación de Adrián era real. Era la gratitud no por el dinero o el trabajo, sino por haberle devuelto a su madre y por haberle abierto los ojos a la verdad de su amor. Adrián le estrechó la mano, un pacto silencioso entre dos hombres cambiados para siempre por la misma mujer. Los tres salieron juntos a la noche madrileña. El aire fresco de la noche se sentía como una bendición después de la intensidad emocional del interior. Ya no había tensión entre ellos. Mateo caminaba al lado de su madre, sosteniendo su mano, con una ternura protectora que nunca antes había tenido. Adrián caminaba un paso detrás, dándole su espacio, pero sintiéndose parte de su órbita. Una nueva forma de familia había sido forjada en esa habitación, una familia no de sangre, sino de sacrificio, verdad y redención. El clímax había pasado, dejando tras de sí no un campo de ruinas, sino un terreno fértil para un nuevo y esperanzador comienzo. El camino por delante era incierto, pero por primera vez lo caminarían juntos, sin secretos. A la mañana siguiente de la cena, una nueva luz parecía bañar las oficinas de Innovatech Solutions. No era el sol que entraba por los ventanales, sino una claridad diferente, más interna. Cuando Elena llegó, ya no caminaba con la discreción de quien intenta no ser visto. Se movía con una confianza serena, una autoridad natural que no provenía de su nuevo cargo, sino de la paz de una verdad revelada y aceptada. El murmullo en la oficina, que antes era de chismorreo y sospecha, ahora era de asombro y un incipiente respeto. La historia, en su versión más auténtica y poderosa, había comenzado a filtrarse, no como un escándalo, sino como una leyenda moderna de la empresa. El verdadero cambio se cimentó a mediodía, cuando Mateo apareció en la recepción. Pidió ver a su madre, la doctora Vargas. El orgullo en su voz era inmenso, y caminó por la oficina con la cabeza alta, llevando un ramo de flores. Fue directamente hacia Elena, la abrazó y la besó frente a todos, un gesto público de
amor y admiración que silenció para siempre cualquier duda o comentario malicioso. Vieron a un hijo honrando a su madre, y en ese simple acto, la jerarquía de la oficina se redefinió. El valor de una persona, comprendieron muchos ese día, no residía en el título de su tarjeta de visita, sino en la fortaleza de su carácter. Con el peso de su secreto finalmente levantado, Elena se sumergió en su nuevo rol con una energía renovada. Ya no era solo una consultora, era una visionaria. Una semana, después de la cena, presentó a Adrián un proyecto detallado y ambicioso que había estado desarrollando en silencio. Lo tituló Proyecto Dignitas, valorización del capital humano interno. No era un programa de recursos humanos al uso, lleno de jerga corporativa. Era un plan radical para identificar y cultivar activamente los talentos ocultos y las pasiones de los empleados más invisibles de la empresa, el personal de limpieza, seguridad, mantenimiento y cafetería. El proyecto proponía crear un sistema de mentorías y microbecas para formación. Se basaba en entrevistas personales para descubrir las habilidades y sueños de cada individuo. Había un conserje con un talento natural para la logística, un guardia de seguridad que en su tiempo libre era un programador autodidacta, una empleada de la cafetería que había estudiado contabilidad en su país de origen. El plan de Elena buscaba encontrar esas joyas ocultas y darles un camino para brillar dentro de la misma empresa que hasta ahora solo había visto sus uniformes. Era una propuesta para transformar la cultura de la empresa desde la base. Adrián leyó la propuesta y supo que era la aplicación práctica de la lección que había aprendido. Era la antítesis de su antigua filosofía de usar y desechar a las personas. Sin dudarlo, le dio a Elena no solo su aprobación, sino una autoridad total y un presupuesto ilimitado para llevarlo a cabo. «Este no es su proyecto, Elena», le dijo. «Es nuestro proyecto. Es el nuevo alma de Innovatec». Convocó a todo el equipo directivo y anunció la iniciativa, dejando claro que el éxito del proyecto Dignitas era ahora la máxima prioridad de la compañía, por encima incluso de los márgenes de beneficio trimestrales. Los resultados no tardaron en llegar y fueron transformadores. Vimos a Carlos, un auxiliar de limpieza que en su juventud había soñado con ser diseñador gráfico, recibiendo una beca para un curso intensivo y meses después, presentando sus primeras propuestas al departamento de marketing. Vimos a Fátima, una mujer que servía cafés y que tenía estudios de contabilidad incompletos de su país, siendo mentorizada por el director financiero para terminar su carrera y unirse a su equipo. La empresa comenzó a vibrar con una nueva energía, una sensación de esperanza y posibilidad que contagiaba a todos los niveles. La productividad aumentó, pero lo más importante, la lealtad y la felicidad de los empleados se dispararon. Pero Adrián sabía que el problema que la historia de Elena había revelado era mucho más grande que las paredes de su empresa. La injusticia sistémica, que condenaba a inmigrantes cualificados a trabajos precarios, era una herida abierta en la sociedad. Una noche, trabajando hasta tarde en su oficina, ya no analizando mercados, sino reflexionando sobre su propósito, tomó una decisión. Vendería una parte significativa de sus acciones de Innovatec, una fortuna de más de 100 millones de euros, y la usaría para crear algo con un impacto duradero. Iba a construir una fundación. Dedicó los siguientes 6 meses a esta nueva empresa con la misma obsesión y energía implacable que lo habían convertido en un titán de la tecnología. Pero esta vez, su objetivo no era la conquista, sino la construcción. Se rodeó de abogados expertos en inmigración y trabajadores sociales para diseñar el marco de la Fundación Renacer. El nombre fue sugerencia de Elena. El objetivo era claro y conciso: proporcionar apoyo legal, financiero y psicológico a inmigrantes y refugiados altamente cualificados para ayudarles a validar sus credenciales y a integrarse en el mercado laboral español en puestos acordes a su formación y experiencia. Cuando la fundación estuvo legalmente constituida, Adrián celebró la primera reunión de la junta directiva en la sala de conferencias de Innovatec. En la cabecera de la mesa no se sentó él, sino que invitó a Elena a presidirla como presidenta de honor. «Usted no es la inspiración de esta fundación, Elena», le
dijo frente a todos, «Usted es su cimiento». A su lado, como miembro del consejo y asesor tecnológico, estaba Mateo, representando a la nueva generación y aportando su visión para crear una plataforma digital que conectara a los candidatos con las empresas. El lanzamiento público de la Fundación Renacer fue un evento mediático importante. Adrián subió al estrado, pero su discurso no habló de sí mismo ni de su generosidad. Con el permiso de Elena, contó su historia. Habló de su propia ceguera, de la arrogancia que casi le hace pasar por alto el inmenso talento de la mujer que limpiaba su suelo. Su confesión pública fue un acto de humildad que silenció a la audiencia. Esta fundación, concluyó, no nace de la caridad, sino de la vergüenza. Nace de la certeza de que estamos desperdiciando una riqueza incalculable de talento, experiencia y sabiduría, simplemente porque no nos molestamos en mirar más allá de las etiquetas. El impacto de la fundación fue inmediato y profundo. En los meses siguientes, las historias de éxito comenzaron a acumularse, cada una un testimonio del poder de una segunda oportunidad. Vimos a un médico sirio, que había trabajado como repartidor de comida, volver a ejercer en un hospital de Madrid. Vimos a una ingeniera venezolana que había limpiado habitaciones de hotel, dirigiendo ahora un importante proyecto de construcción. Vimos a una abogada nigeriana que había trabajado como cuidadora, incorporándose a un prestigioso bufete. La fundación no solo cambiaba vidas individuales, sino que también empezaba a cambiar la percepción pública sobre la inmigración. La relación entre Adrián y Elena trascendió el ámbito profesional para convertirse en una amistad profunda y sólida. A menudo se les veía paseando por el Parque del Retiro, lejos del entorno corporativo. Ya no hablaban de negocios, sino de literatura, de filosofía, de los pequeños triunfos de las personas a las que la fundación ayudaba. Adrián había aprendido a escuchar, a estar presente. Elena, por su parte, había recuperado la alegría de enseñar, de guiar, encontrando en Adrián a su alumno más inesperado y dedicado. Habían sanado sus respectivas soledades en la compañía del otro. Adrián a menudo reflexionaba sobre su vida anterior. Recordaba la emoción vacía de cerrar un trato multimillonario, la adrenalina de una adquisición hostil. Todo aquello le parecía ahora pálido y sin sentido en comparación con la profunda satisfacción que sentía al recibir una carta de agradecimiento de un refugiado que había recuperado su carrera, o al ver la mirada de orgullo en los ojos de Elena durante una reunión de la fundación. Comprendió la gran paradoja de su vida. Había tenido que perder una parte de su fortuna para descubrir lo que era la verdadera riqueza. El desenlace no es un final, sino un continuo. Vemos a Adrián, Elena y Mateo en la nueva sede de la fundación, un edificio moderno y luminoso en el centro de Madrid. Están reunidos alrededor de una gran mesa, revisando los planos de su próximo gran proyecto, un centro de formación y acogida. No hay rastro de la antigua jerarquía. Son 3 socios, 3 amigos, unidos por un propósito común. Sus rostros no muestran la tensión del mundo corporativo, sino la serena satisfacción de quienes han encontrado su lugar en el mundo. Su trabajo acaba de empezar. La historia de Adrián y Elena se convirtió en un faro de esperanza. Demostró que la transformación es posible, que la empatía puede demoler los muros más altos del prejuicio y que el verdadero valor de un ser humano nunca se mide por su cargo o su cuenta bancaria. Su legado no estaba en los edificios de oficinas o en las cifras de negocio, sino en las vidas que habían tocado y en la cultura de dignidad y respeto que habían sembrado. Era un recordatorio de que debajo de cada uniforme, de cada etiqueta social, late un corazón con una historia única y un potencial extraordinario, esperando ser descubierto. 2 años después, la oficina de Adrián Torres ya no era el santuario frío y minimalista de antes. Aunque seguía siendo elegante, ahora tenía vida. Varias plantas aportaban un toque de verde y sobre su escritorio, junto a la pantalla de última generación, había varias fotografías enmarcadas. Una de Elena y Mateo riendo durante una cena, otra de los 3 en la inauguración de la fundación y una de la propia Elena con toga y birrete,
el día que recibió un doctorado honoris causa de una prestigiosa universidad europea. A través de las paredes de cristal, se podía ver a la doctora Elena Vargas con una elegancia y confianza radiantes, presidiendo una reunión estratégica en la sala de juntas que una vez había limpiado de rodillas. En ese momento, Adrián estaba concluyendo una entrevista. Sentado frente a él, había un joven brillante, un graduado con honores de una de las mejores escuelas de negocios del mundo. Era ambicioso, inteligente, y desprendía esa misma aura de arrogancia impaciente que Adrián conocía tan bien, porque había sido su propia piel durante años. El candidato era, en muchos sentidos, un espejo de su yo más joven. Adrián le hizo una oferta para un puesto directivo, y el joven, con una sonrisa de suficiencia, aceptó de inmediato. Mientras discutían los detalles finales, un empleado del servicio de limpieza entró discretamente en la oficina para vaciar la papelera. El joven candidato apenas lo miró. Su gesto era de una indiferencia casi total, como si el hombre fuera parte del mobiliario. Adrián observó la interacción, o la falta de ella, y una leve y melancólica sonrisa se dibujó en su rostro. No sintió ira, sino una especie de responsabilidad. El círculo no podía cerrarse solo con su propia redención. Tenía que seguir girando. «Antes de que terminemos», dijo Adrián reclinándose en su silla, «permíteme que te cuente una historia sobre el verdadero valor de las personas en esta empresa». El joven lo miró, un poco sorprendido. Adrián fijó su mirada en un punto lejano, más allá de la ventana, como si estuviera viendo el pasado. Hubo una vez, en esta misma oficina, una mujer extraordinaria que limpiaba el suelo. Su nombre era Elena Vargas, y me enseñó la lección más importante de mi vida. Y mientras comenzaba a relatar la historia, su voz, ahora despojada de toda arrogancia y llena de una profunda y serena sabiduría, se encargaba de plantar una nueva semilla, transmitiendo la lección a una nueva generación, asegurándose de que la luz que Elena había encendido nunca se apagara. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten. El amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.